quiero hablar en general, porque esto que salió ahora de 3 llamadas telefónicas, digo, cuando me llamó uno no lo creí, cuando me llama otro, pero ya el tercero uno empieza a asumir que es verdad, que intentan allanarnos o que nos van a allanar. No tenemos problema con que vengan. Les pedimos que vengan sin violencia porque no tenemos nada para ocultar. Le pedimos que no rompan nada porque todo lo que tenemos acá nos costó mucho construirlo y adquirirlo a través de diferentes programas de gobierno. No tenemos ningún problema, no tenemos nada para ocultar. Pero esto no me lo hacen a mí, a Marta Ferraro. Ni siquiera se lo hacen a la agrupación de Frente. Esto se lo están haciendo a todas las organizaciones que se organizan todos los días para construir ese mundo posible. Eso que en la pandemia estuvimos al pie del cañón, esos que nos inventamos el trabajo, esos que nos agrupamos, esos que somos solidarios, a esos está viniendo el poder fáctico a buscar. ¿Por qué? Porque no nos pueden gobernar. Ese es nuestro mayor capital. Ya no nos mienten y nos engañan los políticos y el poder y los medios. Nosotros tenemos nuestras propias organizaciones. No somos débiles, no tenemos miedo. Y además, no somos ni feos, ni negros, ni pobres, ni corruptos, compañeros. Cuando vengan a allanarnos, también les pedimos, si le corresponde al juez, visitar todo lo que hacemos. 45 minutos de una recorrida para que vean las obras que sostenemos todos los días. No solamente lo productivo, el jardín maternal que construimos todos nosotros y que hoy llenan nuestros peques, sin poner un centavo. Los merenderos, los comedores, el edificio de salud. Y además, cuando se comporta así el poder fáctico es porque en algún punto tiene miedo de lo que organicemos, ¿no? Quizás no necesitamos más a esos que nos quieren digitar la vida. También queremos agradecerle al episcopado porque dio la declaración del apoyo a las organizaciones sociales y eso para nosotros es fundamental. El Papa Francisco acompaña a las organizaciones sociales porque cree que somos el cambio social. La historia de la lucha de nuestros pueblos es la historia de la dominación. Los poderes que nos sojuzgan han utilizado la fuerza militar, la forma de la producción y la construcción de la subjetividad como herramientas principales para doblegarnos y, más importante aún, para quitarnos la voluntad de lucha. A su vez, cada una de esas herramientas han sido actualizadas en función de lograr los objetivos de la dominación más rápida. Por eso, siempre decimos que la dominación es cinceladora de la resistencia de nuestros pueblos, como así también los modos de cómo los poderosos nos dominan. Hemos tratado de entender a las fuerzas imperiales y su desarrollo de guerras de nuevas generaciones, fuerzas irregulares de nuevo tipo. Por ejemplo, recuerdan lo que nos enseñaban en la primaria, ¿no? La tripulación de las 3 carabelas que conquistaron América, ¿no? La versión de los que conquistan, ¿no? Esas 3 carabelas, la tripulación, estaba formada por presidiarios, ¿sí? Que eran aquellos que les ofrecían para ir a un lugar desconocido, que nadie quería ir, donde no se sabía dónde terminaba el océano, y que parecía más bien una locura. Solamente convencieron a los presidiarios, y fueron ellos la mano de obra, podríamos decir, que participó de la conquista. Desde aquella época de los conquistadores, las fuerzas irregulares continúan siendo necesarias para la dominación, como lo son el narcotráfico, las maras, las barras bravas y tantas otras formas de acción sobre nuestros territorios. También tenemos las guerras de 4ª y 5ª generación, las guerras integrales, las guerras cognitivas, todo lo vinculado a la comunicación, el lawfare, todo el poder judicial al servicio de esa dominación. Desde el campo popular, por eso necesitamos seguir profundizando, analizando desde nuestros territorios y tener presente estos modos de guerrear que se actualizan constantemente para poder diseñar y poner a punto nuestros dispositivos de defensa, como decía Marta recién,
de lo construido. En el mismo sentido, también hemos padecido y seguimos padeciendo las aceleraciones dentro del capitalismo de cómo se van transformando los modos de producción, ¿sí? A partir de distintos modos de revolucionar ese efecto que es las revoluciones industriales, de la máquina de vapor, allá en el siglo XIX, a la robótica y la nanotecnología. Todo eso ha ido generando cada vez más seguido crecimientos exponenciales en la producción de los bienes y servicios, incluso más allá de las necesidades de la población. Sí, se producen más bienes y más servicios de los que nuestra población necesita. De este modo se ha acrecentado el valor de esos bienes y servicios producidos como mercancía, en lugar de que tengan el valor en lo comunitario por el uso que le damos a esas cosas. Vale más el objeto como mercancía que lo que vale para quien lo usa, sería, ¿no? El caso paradigmático, podríamos decir, es el caso de los alimentos. Se producen más alimentos de los que se utiliza, llegándose incluso a desechar alimentos, mientras que hay poblaciones en el mundo, incluida la nuestra, que padecen hambre. Ese es el proceso de expansión del capitalismo hacia lo financiero, con la consecuencia del reemplazo del trabajador por la tecnología, y en consecuencia la pérdida de la centralidad del trabajo como ordenador de la sociedad. Cambia también la función del salario. El salario, para quienes nos escuchan, nosotros lo estuvimos averiguando, porque no es que sabemos todo. La palabra salario viene de la sal con la que se le pagaba a los soldados y a los funcionarios romanos por el cumplimiento de sus tareas, allá al principio, ¿no?, de los milenios, digamos, ¿no? Decíamos, la sal con la que se le pagaba a los funcionarios, que fue como el primer salario, pasando luego al trabajo asalariado, ¿sí?, y recalando en la actualidad con la propuesta de un subsidio universal que, si bien es necesario, termina quedando planteado solamente como condición de subsistencia. Por eso decimos que nuestra economía popular no es un proyecto económico dentro del capitalismo. Es la construcción cotidiana que desde la subsistencia resiste la hegemonía, la centralidad de un capitalismo cada vez más agonizante. Por eso la economía popular es la construcción de comunidad, por sobre todas las cosas. Por eso la economía popular también es la construcción de los vínculos comunitarios, construcción de lo indispensable para la reproducción de la vida de la comunidad, alimentos, vivienda, energía. Y esto también nos lleva a pensar que son construcciones que exigen un replanteo del rol del Estado y de su relación con el pueblo organizado. La economía popular es, por sobre todas las cosas, la construcción de una democracia popular, protagónica, participativa y, como nos gustan los piqueteros, callejera, donde el pueblo organiza, planifica, gestiona y controla las acciones de un nuevo Estado. Por eso insistimos que la economía popular es la construcción de un mundo donde quepan todos los mundos. Mira, lo venimos diciendo en estos últimos días, estuvimos con la Confederación de la Iglesia, con el Episcopado, compartiendo esta preocupación. Ellos también se manifestaron, sacaron rápidamente un comunicado apoyándonos y entendiendo lo que estaba pasando. Está claro que acá hay intereses muy fuertes que van contra los movimientos populares, que van contra las organizaciones libres de los trabajadores y de las trabajadoras,
porque de alguna manera, como siempre decimos, esa inspiración en Francisco, que ve en nuestros movimientos, en los movimientos populares, la posibilidad de construir ese otro mundo posible. Creo que a los malos le molesta que construyamos ese otro mundo posible todos los días. Alcanza con la imagen de ver la respuesta en pocas horas que tienen las compañeras y los compañeros al lado de Marta, una referencia construida en la zona en el último tiempo, y yo creo que nadie resistiría un paseo de 45 minutos por ver las obras que construyen los movimientos populares, que a veces vienen a preguntar qué hacemos cuando cortamos, por qué no vienen a ver qué hacemos cuando trabajamos todos los días. Así que, como siempre dice la UTEP, acá no se rinde nadie. Nadie podría resistir, decía Lito Borello, recorrer ni 45 minutos todo lo que hace ni Marta Ferraro en Máximo Paz, ni ninguna otra de las organizaciones populares en nuestro país. Pero claro, de eso se trata, de querer convencernos y ganar, como decimos siempre, los 2 centímetros de frente, ganar nuestra subjetividad para poder confundirnos y abandonar la lucha. Por eso decíamos, hablábamos al principio, de la fuerza militar, de las formas de la producción, y hablamos también de la construcción de la subjetividad como las herramientas principales para doblegarnos. La construcción de la subjetividad se ha ido ajustando en función de los intereses de la dominación. Esta herramienta, por cierto, calculo que todos coincidirán que es la más sutil de todas, pasa generalmente inadvertida, entrelazada en el sentido común, en lo que hablamos cada día entre nosotros, sin darnos cuenta, que es donde habita el ideal del individuo. Pero, ¿qué es el individuo? ¿No? Porque a veces pensamos que nosotros, cada uno de nosotros, somos un individuo y es lo que tenemos que proteger. En realidad, un individuo es lo construido culturalmente por la colonización. Volvemos a la colonización, ¿sí? Eso fue construido hace más de 500 años. Porque antes de eso no era así. No había individuo, éramos nosotros. Sí, no es ni la hora, ni el día, es así. Antes hablábamos de nosotros, ¿sí? Si no, busquen cómo se dice yo en cualquiera de nuestras lenguas originarias de los pueblos de nuestro lugar. No existe. No van a encontrar una sola palabra. En mapuche, en aymara, en quechua, en guaraní, en la lengua que ustedes quieran, no van a encontrar una sola palabra que quiera decir yo. Lo más cercanito a eso es nosotros. O sea, fíjense que el individuo no estuvo siempre. El individuo viene con la colonia, con la modernidad, decimos nosotros, ¿no? ¿Para qué? Precisamente para derrotar a lo comunitario. Entonces, la individualidad ha sido la construcción necesaria de aquel poder en ascenso, de esa burguesía, cuando se acababan los reinos en Europa, que necesitaba dividirnos para reinar. Porque no es lo mismo pelearse contra un nosotros que pelearse contra un montón de individuos. Siempre el nosotros es más que el individuo. La propuesta del éxito personal ha sido clave para poder convertir el trabajo en una mercancía. Así, aislado del todos, aislado del conjunto, el trabajo de cada quien, de cada uno de nosotros, debía ser negociado en una relación desigual, lejos de la fuerza colectiva. No es lo mismo el colectivo que le pelea al amo capitalista por los salarios, que si cada uno de nosotros va en silencio y con la cabeza baja a negociar, algunos dicen arrodillarse, ¿no?, con el amo capitalista y aceptar la migaja que nos da. Allí se encuentran las raíces de las transformaciones neoliberales, estas que aparecieron después de la dictadura y en los 90, de esta etapa actual del capitalismo. Es muy difícil dejar atrás la dominación, sosteniendo en el mejor de los casos, sin saberlo, la cultura del esfuerzo personal. Sí, el esfuerzo personal también es cercano al emprendedurismo y del sálvese quien pueda.
La idea de un yo fuerte, pura conciencia de sus conductas y su destino, es el extremo radicalizado de la propuesta liberal. Un yo que triunfa en la competencia despiadada con el prójimo. Tan radical como distante de su posibilidad de realización. Se instala así un sujeto impotente, que es el claro ejemplo de lo que sucedió después de la pandemia. El síntoma de ese sujeto es la frustración. Nunca llegamos a la zanahoria, porque cada uno corre detrás de su propia zanahoria. Nunca llegamos solos detrás de la zanahoria. Y se siente molestia por eso, sentimos depresión, sentimos ansiedad, angustia, enfado, que surge en nosotros cuando no sabemos o no podemos conseguir aquello que deseamos o queremos. Y lo peor de todo es que pensamos que es un problema personal, ¿sí? Y lo peor de todo es que hay toda una ciencia y toda una cantidad de profesionales de la salud, la mayoría bien intencionados, que creen que nos tienen que ayudar a ser mejores a cada uno de nosotros. Y entonces seguimos queriendo alcanzar la zanahoria de a uno. Las realizaciones y los vínculos que este sujeto construye son fallidos, sí, como así también sus instituciones, por eso hablamos de Estado fallido. Los grupos son fallidos, las relaciones son fallidas, y este fallido, además, implica perpetuidad. ¿Qué quiere decir perpetuidad? Ay, hablando en difícil. Perpetuo. Ese fallido es para siempre. Hay un mito griego, que algunos por ahí lo conocen, que se llama Prometeo encadenado, ¿sí? Prometeo fue un chaboncito que se animó a agarrar el fuego de los dioses y compartirlo con el resto de los hombres y las mujeres. Y entonces los dioses, esos dioses despiadados, no los dioses del pueblo, los dioses despiadados, ¿qué hicieron? Lo condenaron y lo encadenaron a un promontorio, a una piedra en medio del mar, encadenado. ¿Para qué? Para que viniese un cuervo, era, ¿no? Un cuervo venía y le mordisqueaba el hígado, les quitaba el hígado. Prometeo sufría, el cuervo se iba, pero Prometeo le volvía a crecer el hígado y el cuervo volvía a picotearle el hígado y le volvía a crecer el hígado, y así por el resto de los tiempos. O sea, no era un fallido que terminaba, no terminaba nunca. Es una pesadilla sin despertar, porque uno de la pesadilla llega un momento, se despierta, afortunadamente, ¿no? Bueno, este fallido de las instituciones que propone el neoliberalismo es una pesadilla sin despertar. Siempre nos vuelve a pasar algo, a nuestro pueblo siempre le vuelve a pasar algo, siempre seguimos sufriendo, siempre a nosotros, ¿sí? Siempre a nosotros. La experiencia de nuestro pueblo organizado, por cierto, han marcado el rumbo de la transformación y la sanación social, a partir de la cultura del encuentro y la solidaridad. Por eso nos vienen a buscar y quieren que no hagamos más nada. Muy rara vez decidida desde la voluntad o por libre elección, por lo general son respuestas donde no queda otra salida. Eso también es la marca de la dominación, en nuestra subjetividad, la subjetividad de nuestro pueblo, pero no para parecerse al dominador, sino para resistirle. Es el largo derrotero de resistencia a la dominación que va desde el aceite hirviendo a los ingleses, las cadenas de las vueltas de obligados, Beltrán, el fraile, y las campanas hechas cañones para el ejército de los Andes, y que llega hasta la solidaridad infinita de nuestro pueblo, con las miles de Ramonas que sin nada en la heladera alimentaron a sus vecinos y vecinas, arriesgando la vida en medio de la pandemia. Las respuestas de nuestro pueblo son más cercanas al acto que llama al sentimiento de clase que a la reflexión, cómoda y apoltronada en el sillón de un living. Esas son las respuestas de nuestro pueblo, y como tal expresan una subjetividad que va entre todos los individuos
y que se reescribe permanentemente en las acciones colectivas de nuestro pueblo.